Bueno, pues buenas tardes. Saludos a todas las personas que se están conectando. Como saben, estamos haciendo unos cuantos videos mini micro talleres, ¿verdad? Comparado a las series que hemos hecho anteriormente, son un poco más cortos en preparación al Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, este próximo jueves. Y pues para ustedes, como ya han visto, les hemos estado resumiendo un poco lo que son los derechos humanos y hemos estado tocando algunos derechos específicos y cómo los podemos mirar desde una perspectiva de género también. Entonces, pues para el día de hoy, como ya habrán visto en la promo, tenemos el derecho a la salud y estaremos conversando con Carmen Milagros Vélez, quien es profesora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y pues vamos a estar ahí desglosándole algunos temas. Bienvenida, Carmen, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Súper. Bien, Bueno, a mí me ha correspondido el derecho a la salud. Y en ese caso, ¿verdad? El de salud como derecho humano. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, esboza: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios. Eso es lo que reza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la salud es un derecho humano que no es reconocido en muchos países. En el caso de nuestro país, no es ni reconocida ni garantizada, ninguna de ambas, la salud como tal, ¿verdad? Por tanto, vemos, ¿verdad?, que la salud, a pesar de que la salud es mucho más que la ausencia de la enfermedad, existen factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen una gran influencia sobre el estado de salud de las personas. Y no todo el mundo tiene el mismo acceso a ella. Por eso es la importancia de que la salud sea un derecho humano, para poderlo asegurar para todas, todos y todes, cosa que no es lo que nosotros vemos ahora. El acceso a salud y todo lo que nos permite estar saludables, depende de quiénes somos. No depende de lo que hay en la estructura. Las estructuras pueden ser, nosotros podemos tener sistemas de salud maravillosos, si la gente no tiene acceso a ellos, no. El derecho a la salud no existe. Y el derecho a la salud no es solamente el acceso a unos servicios de salud, es acceso a todo aquello que propende la salud para mí, que incluye todos los elementos que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Hemos visto cómo estos componentes que determinan pueden ser los niveles de pobreza y exclusión, el desempleo, la vivienda, el acceso a la información, los grados de protección social, la inversión en salud pública, la vulnerabilidad al cambio climático, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad?, que pueden afectar a cualquiera de nosotros, se conjugan en quiénes somos nosotros. Cuando nosotros somos mujeres, y hablo de mujeres en el sentido más amplio posible, la cosa es diferente. Y cuando digo diferente, es peor, ¿verdad? Es importante calificar esa diferencia. El acceso a la salud es todo lo que nos permite estar saludable, ¿verdad? Así que eso es importante. Y cuando nosotros somos mujeres, tenemos, ¿verdad?, una desventaja en general. Sin embargo, dentro de lo que son las mujeres, y como dije, las mujeres en su ¿verdad?, visión más amplia, existen mujeres que no tienen acceso a la salud y que en sus experiencias de vida viven retos mucho más fuertes y mucho más difíciles. Mujeres negras, marrones, sin documentos, lesbianas, queer, transgénero, transexuales, con diversidad funcional, por mencionar solamente algunas, ¿verdad? Son personas que sufren de forma desproporcionada un sinnúmero de limitaciones. Tienen que enfrentar el racismo, la xenofobia, la transfobia, la lesbofobia. Y todo esto es simplemente para el acceso a la salud. Pero no solamente a la salud, sino a todos los otros servicios y todos los otros bienes que son importantes para la salud, que incluyen todo lo que hemos mencionado ya. Por eso es que es importante ver el derecho a la salud desde una perspectiva de género. Porque si bien es cierto que todas y todos y todos debemos tener derecho a la salud, nosotros tenemos unos grupos que están desventajados, tenemos unos grupos que están marginalizados y como yo lo llamo, vulnerabilizados. No vulnerables, vulnerabilizados, porque la vulnerabilidad no está inherente, no es constitutiva de las mujeres. Es una vulnerabilidad impuesta socialmente. Impuesta socialmente de una manera desigual, porque también, como les dije, hay grupos de mujeres que se ven
se ven afectadas de una manera más desproporcionada, ¿verdad? Le va mucho peor. ¿Qué es importante? Es importante que nosotros podamos entender para poder, ¿verdad? Que esto es un problema estructural. Y cuando hablo de estructural, hablo que algo que muchas veces está más allá del poder de nosotros los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Tiene que ver con lo que son las condiciones de vida, lo que nosotros llamamos en salud pública los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud, simplemente hablando, son las circunstancias en las que nosotros nacemos, vivimos, trabajamos y morimos. Nos enfermamos y morimos, ¿verdad? Son nuestras circunstancias. Y es bien claro, ¿verdad? Y todas podemos, y todos podemos admitir que nosotros estamos expuestos a condiciones diferentes. Si nosotros vamos a tomar de ejemplo esta experiencia del COVID, que yo creo que es fundamental para entender, ¿verdad? Qué es lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud y lo que surge como consecuencia, disparidades en salud. O sea que una gente se enferma más y le va peor que a otra. Debemos entender los determinantes. Los determinantes lo que habla es de aquellas personas que están más expuestas a la pobreza, más expuestas al desempleo o a condiciones de empleo que son negativas, porque tú puedes tener un trabajo, pero ese trabajo puede ser nocivo para ti. El tener la triple jornada de trabajo que tienen las mujeres, ¿verdad? Esa experiencia de verdad diferenciada que tienen las mujeres al enfrentar el COVID, sobre todo las mujeres jefas de familia, que tienen que enfrentar no solamente la crisis económica, el hambre de sus hijos e hijas, pero también se tienen que convertir en maestras y terapeutas de sus hijos. Y todas esas son presiones, todas esas son circunstancias que alejan a las mujeres de lo que es la salud. Son condiciones que nos hacen a nosotros poner al frente lo que son las necesidades de otros y detrás las necesidades de nuestras. Y mientras más marginalizadas nosotros vivimos, mientras más pobres seamos, mientras más seamos parte de estos grupos discriminados, más trabajo nos va a dar a nosotros poder acceder a lo que es la salud, ni siquiera saber lo que es la salud. Es lo que pasa en una gran parte. Aquí lo que hablamos es de sobrevivir, no es de vivir una calidad de vida. Por ello es que es entonces importante que nosotros nos demos cuenta de ello y entonces empezamos a ver el derecho a la salud como un derecho que no solamente tiene que ver con que haya más acceso a la salud, a servicios de salud o a servicios médicos. Eso no es acceso a la salud. Tiene que ver con cosas mucho más amplias y nuestras exigencias tienen que ir más allá de eso. Nosotros tenemos que prever, por ejemplo, en esta situación del COVID, cómo de manera diferenciada se están afectando a las mujeres, cómo de manera diferenciada se están afectando las mujeres jefas de familia, cómo hay unas mujeres dentro de esos grupos que también se están viendo afectadas, pero de maneras más terribles. Donde estamos hablando de nuevo de hambre, estamos hablando de necesidades fundamentales, estamos hablando de gente que se quita lo suyo para darle al otro, porque no hay otra alternativa. Entonces nosotros tenemos que, como esto es un problema estructural y estos determinantes son estructurales, para poderlos cambiar nosotros tenemos que hacer unas exigencias a nivel de las estructuras responsables. ¿Verdad? En este caso el gobierno y la sociedad civil. ¿Verdad? Y ciertamente hay mucho que se puede hacer. Porque yo les puedo dar un ejemplo bien simple de lo que es la realidad del sistema de salud cubano. Y nosotros vemos un país que enfrenta unos serios limitaciones en términos de materiales, ¿verdad? De acceso a ciertas cosas que otros países tienen. Sin embargo, tienen un acceso a la salud y eso hace que su población sea más saludable. Y eso hace que esa brecha entre unos y otros sea más pequeña, ¿verdad? O sea menos. ¿Qué es lo que nosotros, verdad, le pedimos a las estructuras? ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de políticas públicas saludables? Ese es el concepto que nosotros usamos en salud pública. Y lo usamos porque para nosotros lo importante es, ¿verdad?, ir al todo, la salud de todos, todas y todes. Entonces, para ello es importante que se desarrolle en políticas públicas que están dirigidas a la equidad en salud. Y la equidad en salud no es que todo el mundo tenga lo mismo. La equidad en salud no es una tarjetita en la cual yo pueda pedir los servicios igual que la vecina mía. Eso no es equidad en salud. Equidad en salud tiene que ver con que yo tengo lo que yo necesito. Lo que mi condición de vida, mi condición de existencia requiere para yo ser saludable, lo cual no es igual probablemente a una mujer que vive en Jayuya. Por lo cual probablemente no es igual a una mujer que vive en el Bronx. ¿Verdad? Entonces, eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? De una equidad que tiene que ver con, que tiene que precedirle un reconocimiento de la diversidad.
¿verdad? Y eso está en los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Nosotros vamos a responsabilizar al gobierno, pero nosotros también como sociedad tenemos que empezar a ver esto, empezar a reclamar esta justicia y que esto empiece a resonar. Lo que nosotros hacemos, las políticas públicas son lo que hace el gobierno, ¿verdad? Lo que hace la sociedad para asegurar que las condiciones sean mejores, ¿verdad? En este caso, la salud. La salud pública es un instrumento para promover la salud, ¿verdad? Y prevenir enfermedades y prolongar la vida a través de esfuerzos organizados. Si nosotros tuviéramos unos esfuerzos organizados muchos mejores en este país, nosotros no tendríamos la crisis que tenemos ahora mismo con el COVID. Nosotros estamos atravesando un momento de mucha dificultad. Esta mañana 22 muertos, o sea, 22 vidas que ya no están. 22 seres humanos que ya no están con nosotros. Y a eso le vamos a sumar el resto que están en la lista y los que vienen en adelante, ¿verdad? Vemos cómo esas son gente que desaparece, esas familias carecen también de esos recursos que van desapareciendo. El Estado tiene que organizarse para hacer unas intervenciones y poder mejorar las condiciones de los determinantes sociales de la salud, que a su vez, ¿verdad?, incluyen la salud, los servicios de salud. Para que las políticas públicas sean saludables, requieren que haya una preocupación explícita por la salud y la equidad en todas las áreas de la política, por una responsabilidad sobre el impacto de la salud. La responsabilidad principal de una política pública saludable consiste en crear un entorno de apoyo que permita a las personas sin discrimen por género y por ninguna otra índole llevar una vida saludable, poder aspirar a ella. Dicha política posibilita o facilita a los cuidadores hacer elecciones saludables y convierte los entornos sociales y físicos en entornos que pueden potenciar la salud. Otro elemento que me parece muy importante que nosotros exijamos, ¿verdad?, a los gobiernos es esa mirada, ¿verdad?, sistemática a las desigualdades que existen. Si nosotros necesitamos unos datos que nos revelen a nosotros no solamente cuánta gente, ¿verdad?, está afectada, sino quiénes son esa gente. Nosotros vemos, por ejemplo, en las estadísticas en Estados Unidos que la mayor parte de la gente que se está viendo afectada son gente, ¿quiénes? Negras, latinos. ¿Y cuál es el elemento común y de las naciones originarias también? Son la gente que más se está muriendo. ¿Y qué es lo que une todos estos grupos? Los reúne el discrimen, las injusticias sistemáticas, el racismo institucionalizado y la pobreza. Y la pobreza que está instaurada como un sistema para siempre en esta. Por eso es que todo lo que ocurre les afecta más a ellos y a ellas. Eso es importante. Algo que es importante también es nosotros ver que uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos como mujeres en el términos de la salud es también el problema de la violencia doméstica. Y yo creo de la violencia de género, perdón. Y yo creo que tiene que haber un reconocimiento de la violencia de género como uno de los problemas de salud pública más graves que nosotros estamos viviendo en este momento. Y a mí me preocupa la violencia de género más que el COVID. ¿Entiéndeme? Porque ella lleva con nosotros más tiempo y no hemos podido terminar con ella. Todos los años nosotros tenemos que enterrar mujeres, tenemos que ver mujeres incapacitadas, tenemos ver mujeres perder sus vidas y sus ilusiones y hijos e hijas también por este mal, ¿verdad? Que nosotros lo vemos como un problema social, pero todavía no lo hemos internalizado como un problema de salud pública, porque si lo fuera, aquí habrían toda una serie de actividades y de acciones que en este gobierno no se han dado. Entonces yo voy a terminar, ¿verdad?, esta exposición, porque no quiero que sea muy larga, quiero que quieran escuchar las que vienen después que yo. Algunas recomendaciones que son puntuales y son importantes para poder nosotros hablar de una política pública que responda a las mujeres, ¿verdad?, de manera equitativa, ¿verdad?, igualitaria que nosotros requeremos. Que se pueda atender los problemas de salud de las mujeres, ¿verdad? El más importante, el de violencia de género, como un problema de salud pública, que se creen las condiciones. Para ello, ¿qué es lo que debe estar haciendo? Primero, tiene que aplicar una perspectiva de género en todos los esfuerzos del COVID. Y hacer inversiones, incluyendo estímulos, paquetes de recuperación, deben considerar todas los consecuencias intencionadas y no intencionadas hacia las mujeres y las niñas. Porque a veces estas políticas que se generan de apoyan a los hombres, pero no apoyan a las mujeres.
Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Debemos tener acceso a datos para conocer el impacto por sexo, género, orientación sexual, edad, estatus migratorio, la diversidad que guía la otorgación de ayudas y apoyo en las políticas públicas. Para nosotros entender dónde están las desigualdades más grandes, dónde debemos poner los recursos, ¿verdad? Con más premura. Involucrar significativamente a mujeres y jóvenes a través de las asociaciones, financiación y puestos de liderazgo. Proteger y apoyar a quienes están en primera línea de respuesta, la cual la mayoría son mujeres. Salvaguardar la salud de los derechos maternos, sexuales y reproductivos. Esta es la base de la igualdad de género. Si nosotros no podemos salvaguardar los derechos reproductivos, incluyendo el aborto, nosotros estamos fallando, ¿verdad? Es parte del problema. Salvaguardar la salud y los derechos, priorizar la igualdad de género en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Mejorar y financiar completamente los servicios para reducir la violencia de género. Facilitar un acceso equitativo a la salud. Perdóname, a la educación. Proteger las oportunidades económicas y el sustento de las mujeres. De nuevo, nosotros hemos pasado, todos los que hemos sido parte de la mesa social y que hemos visto los problemas de carencia básica que están viviendo las mujeres jefas de familia en este país y sus hijos y hijas. Nosotros estamos hablando de cosas básicas como comida, como albergue, ¿verdad? Como el derecho de ir a una sala de emergencia y poder ser atendido. Desafiar las normas de género para alentar un mejor equilibrio en las tareas del hogar y de cuidado, ¿verdad? Aquí las mujeres son las que cuidan, sin embargo eso no tiene que ser así. Y si son las que cuidan, deberían de ser reconocidas, debería de haber una política pública que reconozca a las cuidadoras en este país. Que inclusive cuando uno tiene que dejar un trabajo para cuidar a un enfermo, sea un hijo, sea un padre, sea quien sea, uno pueda tener una subvención porque uno está haciendo un trabajo para el Estado. Cuando uno cuida a alguien que el Estado no tiene que cuidar. Eso, entre muchos otros elementos que yo entiendo que son importantes, ¿verdad? Para un reconocimiento, porque no basta con que esté en una constitución, sino tiene que haber todo un andamiaje, pero tiene que también haber una conciencia de parte de nosotros y de nosotras, de nosotros, de que esto es un derecho y lo tenemos que exigir. Que nuestra salud va más allá de poder ir a una sala de emergencia, que nuestra salud tiene que ver con todo. Tiene que ver con el no tener miedo de salir a la calle, no tener miedo de la gente que vive conmigo, de no tener que quedarme encerrada en una cuarentena con aquel que me agrede. Todos esos son los elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con la salud, que no necesariamente cuando nosotros pensamos en salud, pensamos en un hospital o en una clínica. La salud es todo, y requiere de justicia, y requiere de equidad. Sí. Perfecto, Carmen, de verdad, creo que esto, como hemos estado viendo también en los otros videos, vemos como todos los derechos humanos que hemos estado discutiendo realmente están entrelazados entre sí. Si no se garantiza la salud, si no se garantiza la vivienda, no podemos vivir dignamente. Entonces, por eso es que estamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de usar la perspectiva de los derechos humanos como punto de partida y el eje al que aspiramos llegar también, para poder garantizar que todas las personas vivan dignamente, que todas las personas se nos reconozca lo que tenemos derecho a por el mero hecho de existir. Entonces, como nos estaba explicando hoy Carmen, pues vemos cómo está todo relacionado y sin una cosa no podemos llegar a otra, y si nos hace falta, si no tenemos un techo, pues no tenemos tampoco un acceso a una buena calidad de salud. Si también viene una pandemia por medio, vemos como las personas que están vulnerabilizadas por diferentes discrímenes también institucionales se ven afectadas más todavía. Y entonces yo creo que eso es lo que nosotros queremos explicarles, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando, la importancia de reconocer nuestros derechos de esta manera para poder nosotros seguir exigiéndolo. Y como nos decía Carmen, o sea, el derecho a la salud no está ni reconocido ni garantizado en Puerto Rico. Y cómo es que algo tan básico, estando en el 2020, después de que la Declaración de los Derechos Humanos se firmó en 1948, todavía estamos aquí exigiendo estas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, a veces es un poco frustrante, pero pues sabemos también que habemos muchas personas que están pendientes, ya ven como hay muchas personas profesionales, muchas personas activistas batallando por esto mismo. Así que es un proceso que va a tomar tiempo, ¿verdad? Que como todas estas políticas públicas que mencionaba Carmen también, sabemos que esto no es que de un día para otro va a haber un cambio, pero si no se empiezan a trabajar en ella, cada vez va a ser más complicado y va a tomar más, y van a haber más personas violentadas en el camino y más
Y debemos de pensar, y debemos de cambiar nuestra manera de pensar. No aceptemos una idea de salud que no tenga que ver con todo lo demás, porque es fútil. Nosotros tenemos todo un gasto en lo que es el aparato médico, pero lo que lleva a la gente a esos hospitales, nosotros no lo estamos trabajando. Y tenemos que mirar cómo esto afecta diferenciadamente. Cuando una mujer se sospecha que tiene COVID y es jefa de familia, ¿a dónde se va a ir a guarecer? ¿Dónde se va a ir a separar de esta gente que depende de ella? ¿Quién es que va a entrar como sustituto o sustituta a ayudar a su familia? O sea, estamos hablando de problemas que no son fáciles de resolver y que ciertamente no son iguales para todos. Sí, y aquí la importancia, como ya ha sido súper clara, ¿verdad? De utilizar la perspectiva de género también cuando hablamos de salud, que nosotros hablamos siempre de la ruta de aplicar esta perspectiva transversalmente. Y aquí vemos un ejemplo claro de cómo es importante ponernos esas gafas de perspectiva de género para mirar nuestro derecho humano a la salud. Y pues, bueno, no queremos quitarle mucho más tiempo porque les prometimos que esto iba a ser un mini micro taller, así que les invitamos a que sigan conectándose a lo largo de la semana a los restos de los videos que vamos a estar hablando y esperamos que estos sean de utilidad. Cualquier pregunta que tengan, siempre saben que estamos a disposición de apoyarles y de aclarar, así que nos pueden dejar comentarios o enviarnos cualquier mensaje privado también. Así que muchas gracias, Carmen, por estar con nosotras y por esta tremenda explicación. A ustedes.